te cojo ahora mismo, dejo mi trabajo, me hago cirujano. ¿Y cómo te vuelves más eficiente en el movimiento? Aprendiendo a inhibir los músculos que no tienes que contraer. O sea, es increíble, es increíble. Es la inhibición recíproca. Vamos a hablar de la activación del dorsal en la plancha. Bueno, ya os digo que esto no es tema de debate. El dorsal ancho no es un músculo que se activa en la plancha. Por mucho que mucha gente quiera dar la tabarra con el tema de que activa el dorsal para la plancha, que si depresión escapular, que si no sé qué, ya os digo que todo eso es mentira. Y cualquier persona que os diga que actives el dorsal ancho para la plancha, ya te lo digo yo, no tiene ni idea de lo que está diciendo y te lo voy a demostrar en este vídeo. Bienvenidos al primer capítulo de calistenia para el rendimiento. Ya sabéis que en este canal vais a encontrar un montón de vídeos relacionados con el rendimiento deportivo y una de las playlists sobre calistenia para el rendimiento, es decir, cómo podemos emplear la calistenia para mejorar nuestro propio rendimiento. Así que en esta playlist vais a encontrar temas de calistenia y ya os digo que se vienen cosas muy guapas. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un tema que a mí la verdad que me llama muchísimo la atención: el desconocimiento que hay dentro de la comunidad de calistenia. No os estoy diciendo que tengamos que ser aquí todos graduados, ni doctores, ni nada, pero ya os digo que me llama muchísimo la atención el desconocimiento que hay sobre algunas cosas y hoy voy a desmentir un mito súper extendido y ya vais a ver que no tiene ni pies ni cabeza. Quiero dejar claro que en este vídeo estoy hablando de una plancha en suelo, una full planche en suelo, ¿sí? No estoy hablando de otros movimientos, no estoy hablando de maltesa, no estoy hablando de plancha en anillas, no estoy hablando de plancha abierta en paralelas con la luna en Júpiter, estoy hablando de una full planche en suelo. Ya os digo que esto no es tema de debate. Estoy abierto a debatir con cualquier persona que crea que el dorsal es un motor principal o... Bueno, ahora hablaremos. Cualquier persona que crea que el dorsal juega algún papel importante en la plancha, vamos a ponernos en directo y vamos a debatir sobre este tema si quieres. No tengo ningún problema en debatir con nadie sobre este tema. Ya os digo que para mí es algo que tengo clarísimo y cualquier persona que me venga y me diga que active el dorsal para tirar una plancha, ya os digo que de primeras lo aparto, porque tal y como yo lo veo, es una persona que probablemente tenga cero conocimientos de biomecánica, de anatomía. Es posible que tenga plancha, que tire unos cuantos presses y lo que quieras, pero ya te digo que estás bastante perdido. Os digo desde ya que el rol que cumple el dorsal ancho dentro de la plancha es de un músculo inhibido, ni siquiera sinergista, ni estabilizador, ni nada. Es de un músculo antagonista del movimiento, es un músculo inhibido. Es literalmente lo opuesto a lo que estamos intentando hacer. Y cuando alguien te dice, no, aprieta el dorsal, deprime las escápulas con el dorsal mientras tiras la plancha, lo único que te está haciendo es lastrarte en tu camino para hacer el movimiento. Así que vamos con los tres argumentos principales de la gente para decir que el dorsal ancho es un músculo que se requiere para hacer una plancha correcta. El primero, se activa pero menos. Estoy parafraseando algunas cosas que me han dicho, he visto en vídeos, y lo peor de todo es que he visto a gente muy top, referentes en el mundo del entrenamiento, hablar de la activación del dorsal para la plancha. Es que es increíble, o sea, te tienes que reír porque si no te pones a llorar. Se activa pero menos, que digamos que no es el agonista principal. Ahora vamos a explicar todos estos términos, pero bueno, vamos a decir que es un músculo que interviene en el movimiento, pero que no es de los más importantes, simplemente está por ahí, activándose y ya está. La segunda es que, claro, el dorsal ancho deprime las escápulas y para una buena plancha necesitamos una depresión y una protracción de las escápulas. Este argumento dice que para deprimir las escápulas y tener bien puesta la técnica de la plancha, pues que necesitamos activar el dorsal para bajar estas escápulas, ¿no? Eso sería una plancha perfecta, ¿no? Según los estándares actuales calisténicos. Bueno, esta gente dice que el dorsal ancho se necesita para ese movimiento, para la depresión de la escápula. Ahora vamos a ver que todo esto es mentira. Y lo tercero, pues el dorsal ancho es un músculo que nos va a aducir el hombro, ¿vale? Esto es una abducción y esto es una aducción. Pues cuando estamos tirando la plancha, ¿no? Pues tener los coditos aquí pegados y pues que el dorsal es un músculo que nos va a facilitar eso. Ahora vamos a traducir esto biomecánicamente, o sea, esto es lo que dice la gente, pues ahora vamos a hacer la traducción biomecánica de lo que significa cada cosa. El primer punto es que se activa pero menos, o sea que el músculo sería una especie de sinergista, que no sería el agonista principal, sino que sería un músculo que auxiliaría lo que es un motor del movimiento. El segundo es que es un depresor de la escápula, directamente, que es un agonista de la depresión de la escápula, que es literalmente el músculo que deprime la escápula. O sea que alguien que tira una plancha protraída y deprimida
es gracias al dorsal que la tiene en esa posición. Bueno, ya vamos a ver que esto no tiene ni pies ni cabeza. Y 3, es un agonista de la aducción de hombro. O sea que nos mantiene ahí estabilizado el hombro y, bueno, y todo esto. Vaya pedazo de olón, hijo. Ha salido un fucking arcoiris de la ola cuando ha roto. Increíble. La verdad que el sitio es precioso, el sitio merece la pena y para hacer un vídeo de este estilo creo que era el mejor sitio, el sitio ideal. Así que esos son los argumentos más comunes, que de alguna forma el dorsal ancho es un músculo que motoriza el movimiento. Antes de empezar a destruir uno por uno cada uno de estos argumentos, tenemos que entender 3 conceptos diferentes. El primero es el continuum de contracción o el tono basal muscular. ¿Qué es el tono basal muscular? Me preguntarás. Simplemente hace referencia al estado normal en el que el músculo está. Es decir, yo ahora mismo si tengo el brazo así, ¿no? que lo veis que lo tengo como relajado, ¿no? Tengo el brazo relajado, no está contraído. Pues claro que está contraído, porque hay un tono basal. Que hablar de que el músculo no se contrae o se contrae, pues de alguna forma técnicamente es mentira, porque todos los músculos están siempre contraídos. Lo que pasa es que están en su tono basal. Tú cuando estás despierto o cuando estás dormido, los músculos están activos, están contraídos. Lo que pasa es que el tono basal es tan bajo que no está tan contraído como para que puedas mover una articulación. Pero por ejemplo, cuando vemos un knockout en artes marciales o yo que sé, o alguien se desmaya, en ese momento el aparato locomotor se apaga por completo y ahí es cuando verdaderamente la persona sí que ha apagado su tono basal. Ahí sí que no hay ningún tipo de contracción muscular. ¿Qué pasa con este tono basal? Depende del estado en el que tú estés. Por ejemplo, si estás más nervioso, pues tu tono basal estará más alto y estarás más excitado y la contracción muscular será más sencilla. Si estás súper relajado o estás sedado, pues tu tono basal estará súper bajo y la contracción muscular pues te costará más. Por eso funcionan también los estimulantes cuando vas a entrenar, porque lo que están haciendo es facilitar la contracción muscular. Te están aumentando el tono basal en primer lugar porque tú estás excitado, entonces los músculos están más contraídos de por sí y encima te ayudan a contraer mejor el músculo. Y estas son las 2 ramas del sistema autónomo nervioso, que es el simpático y el parasimpático, pero de eso no vamos a hablar porque de eso vamos a hablar en la playlist de fisiología del rendimiento deportivo, del aparato locomotor. De eso ya hablaremos mucho más en profundidad. Te recuerdo que te suscribas al canal porque vamos a hablar de todos estos temas y se vienen cosas muy guapas, ya os digo. Ese sería el primer concepto que tenemos que entender, que los músculos siempre están activos y hay un tono basal que puede estar más arriba o más abajo. Entonces, hablar de que el dorsal no se contrae es mentira. El dorsal siempre va a estar activo, pero lo que ocurre en la plancha es que estamos reduciendo este estado de la contracción del dorsal incluso cuando tiramos una plancha. Estoy normal, tengo un tono basal en el dorsal, pero cuando tiro una plancha mi dorsal se va a tener que inhibir, va a tener que descontraer, se va a tener que bajar su tono basal, tono muscular. Todo eso, incluso en la plancha, es que manda huevos que en la plancha incluso pase lo opuesto. Ya no es que no se contrae, sino que encima se inhibe. El segundo concepto que tenemos que entender es que es un músculo agonista y que es un músculo antagonista. Un músculo agonista es el músculo que motoriza el movimiento. Cuando realizamos un movimiento son los músculos que se acortan y no son los músculos que están en isometría. En la plancha, el deltoides es un agonista porque cuando estás haciendo una plancha, un press de plancha, el músculo, el deltoides, se está cortando. El bíceps braquial, por ejemplo, también es un agonista porque cuando haces la plancha y tiras un press de plancha, el bíceps se está acortando. Son los 2 agonistas del movimiento. Pero el braquial, por ejemplo, que es un músculo que va a estar en isometría, no es un agonista, es un sinergista. Es un músculo que te va a ayudar a que no te revientes el codo, te va a bloquear la articulación en la flexión del codo, pero va a ser un músculo sinergista porque no se va a contraer en ningún momento. El braquial se va a contraer cuando hagas la flexión de codo. Aprovecho para enseñaros mi bíceps. Y por eso no es un agonista. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el pectoral? El pectoral es un flexor de hombro, pero en el propio movimiento se está elongando. Tú cuando llegas a la fase de arriba, el pectoral está elongado. Entonces, ¿qué es un sinergista? ¿Qué es? Porque el braquial, ¿vale?, el músculo del codo, está en isometría. El deltoides se contrae, agonista. El braquial está en isometría, sinergista. Pero el pectoral, que también se contrae y se está elongando, ¿qué es? Pues de eso hablaremos en otro vídeo. Pero ahora vamos a entrar en la clasificación de antagonistas. Y aquí tenemos el dorsal ancho. ¿Y qué caracteriza a un músculo antagonista? Se elonga en el movimiento y no se contrae. Es decir, un antagonista tiene que poder hacer el movimiento opuesto que estás realizando. Entonces, si tenemos una plancha que es una pura flexión de hombro,
y el dorsal sabemos que es un extensor de hombro, es un antagonista de la plancha. Y el tercer concepto que tenemos que entender es la inhibición recíproca. Es algo súper especial que ocurre en los animales que tienen músculos. Cuando un animal va a realizar un movimiento, es decir, yo por ejemplo ahora voy a hacer una flexión de codo, lo que va a hacer el cuerpo es contraer el bíceps y inhibir el tríceps, porque es su antagonista. Esta inhibición recíproca lo que nos dice es que el movimiento tiene una parte positiva de músculos, es decir, hay unos músculos que son los positivos, los que realizan el movimiento, y hay unos músculos que son los contrarios, que son los antagonistas, los va a inhibir. El tono basal va a bajar. Hay una vía específica nerviosa para inhibir estos músculos. El sistema nervioso puede contraer un músculo o lo puede inhibir. Hay vías para inhibir los músculos. Y este es uno de los motivos por los cuales quizá las rutinas de push and pull en el mismo entrenamiento no sean lo óptimo para generar cierto tipo de ganancias, porque al final estas vías de inhibición, si estás alternando entre un ejercicio de push y un ejercicio de pull, cuando haces los ejercicios de push estás inhibiendo el músculo y cuando haces los ejercicios de pull estás inhibiendo los otros músculos y eso podría interferir. Estoy simplemente hipotetizando, no es algo que se sepa, ¿vale? Pero es algo que yo me he llegado a plantear. Y esta inhibición del músculo se llama inhibición recíproca y es un reflejo importantísimo. Reflejo, ¿qué significa reflejo? Pues que no es un movimiento voluntario. Tú no puedes contraer el dorsal en una plancha porque está inhibido por un reflejo nervioso. Es algo que tú no puedes controlar. La inhibición del dorsal en la plancha no es algo que tú puedas controlar. Y la única forma de que alguien pudiese contraer el dorsal en una plancha es que tenga fuerza de sobra para tirar una plancha, lo cual creo que nadie en este mundo puede hacer eso. Y esto se llama cocontracción, es decir, si una persona pudiese llegar a contraer el dorsal tirando una plancha, ese dorsal estaría generando una fuerza opuesta al movimiento que está intentando realizar, por lo cual ya no sería una inervación recíproca, sino que lo que ocurriría es que esta inhibición de ese músculo no se daría, porque tú voluntariamente estás contrayendo el músculo, y esto sería una cocontracción, es decir, que tanto el músculo agonista como el antagonista se contraigan. Y esto es algo que sucede sobre todo cuando estamos aprendiendo nuevos movimientos. Precisamente si alguien tiene muy buena plancha, lo que le va a ocurrir es que se va a volver muy eficiente en el movimiento. ¿Y cómo te vuelves más eficiente en el movimiento? Pues aprendiendo a inhibir los músculos que no tienes que contraer. Y el dorsal ancho es precisamente un músculo que no tienes que contraer y la gente lo está intentando contraer. Se puede profundizar mucho más, pero no lo voy a hacer porque sobre todos estos temas ya vamos a hablar en otros vídeos. Ahora vamos a desgranar un poco la biomecánica de la plancha para que entendáis mejor todo esto. La plancha es un movimiento de flexión de hombro, está ahí todo bien, y es un movimiento de rotación externa de hombro, es decir, los agonistas principales que van a motorizar este movimiento, es decir, los músculos que se van a encargar de tirar un press de plancha, son rotadores externos de hombro y flexores de hombro. Y curiosamente, el dorsal ancho es un músculo que realiza el movimiento opuesto. El dorsal ancho es un músculo que hace extensión de hombro, es decir, front lever, y hace rotación interna, front lever. La plancha tiene 4 movimientos principales. Primero es una flexión de hombro, el segundo es una rotación externa de hombro, el tercero es la depresión escapular y la protracción escapular, y el quinto es el bloqueo de los codos. De estos 5 movimientos, 4 no los hace el dorsal. Son movimientos a los que el dorsal no puede acceder. Solamente un movimiento, que es la depresión de las escápulas, lo hace el dorsal ancho. Así que tenemos un movimiento que es literalmente lo opuesto a lo que hace el dorsal ancho. O sea, es increíble, es increíble. Y este movimiento, que es la depresión de las escápulas, que sí que puede hacer el dorsal, es decir, si yo estoy de pies y hago una depresión de las escápulas, claro que va a intervenir el dorsal, pero es muy diferente que el dorsal ancho pueda realizar la depresión de las escápulas a que las escápulas estén deprimidas durante la plancha. Es decir, durante la plancha las escápulas pueden estar abajo y adelante. Es un movimiento del dorsal, perfecto, tío, pero cuando tiras la plancha simplemente estás aguantando la posición. No hay un músculo que esté deprimiendo las escápulas ahí en ese momento. Hay un músculo que se llama el serrato, que precisamente el 90% del tiempo durante el movimiento, el serrato y el dorsal ancho son músculos antagónicos. Y si tú en la plancha precisamente estás intentando mejorar la posición del serrato y todo este rollo que se está montando alrededor del serrato en la plancha, y estás intentando colocar bien las escápulas y te empeñas en contraer el dorsal, estás mandando la información contradictoria a tu cuerpo, porque el serrato y el dorsal son músculos antagonistas.
Lo repito, es muy diferente que el dorsal deprima las escápulas a que durante la plancha las escápulas estén deprimidas. No hace falta que haya un músculo deprimiendo las escápulas, porque desde esa posición de depresión escapular va a haber un músculo que va a intentar hacer esto, que es el serrato. Y es muy sencillo de comprobar. Cada persona que veas tirando una plancha, vete y tócale el dorsal. Y si consigues traerme una persona que tira la plancha con el dorsal, yo te cojo ahora mismo, dejo mi trabajo, me hago cirujano, le voy a abrir el hombro a ese chaval y voy a mirar a ver qué coño le pasa, porque tenemos algo muy raro. Tenemos una persona que tiene una inserción muy rara en el hombro. Ya os digo que no vais a encontrar a nadie así. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Os dejo en pantalla la playlist. Recordad que en este canal vais a tener un montón de vídeos hablando sobre un montón de temas. Dejo en la descripción todos los links. Dejad un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.